Y ahora vamos a ponernos en contacto, en comunicación, con el contador Germán Ejarque. ¿Cómo le va, Germán? Buen día. Germán, ¿qué tal? Buen día. Bien, buen día, Ariel, Emilio, Héctor Buen y a día. todo el equipo de Muchas Gracias. Y un feliz día a todos los militantes peronistas también. Usted en el Mucho, 72 todavía no andaba por acá, ¿no? faltaban 6 años, lo estaba proyectando, Ah, pero bueno, me demoré 6 años en venir. y Estaba esperando el tampoco... mundial, Sí, Perón demoró 18 y Germán 6. Bien, bueno, pero Germán, bueno, además, hoy ha venido con una invitada. sí, sí. por supuesto, la verdad que quedamos muy contentos la última vez que tuvimos a Laura Triviño con nosotros y charlando ayer cómo se van dando las cosas. Dijimos de qué tema podríamos hablar y me dice ella, justicia social y discapacidad. Justicia social, que justamente En el Día es del uno de los tres Militante. pilares de la doctrina peronista en el día hoy de la militancia. Me parece muy importante hablar de este tema. Laura, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Ariel. Muy buenos días, Emilio, y a toda su audiencia. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Laura. Gracias por la invitación, Bueno, siempre es un placer. bueno, Bien, bueno. y Laura ha hecho mucho por la justicia social. Hay unos temas que nos quedaron pendientes, por ejemplo, podríamos contarle, ella militó y logró el cambio en una ley de las licencias, régimen de licencias de los empleados públicos y se logró una reducción horaria. ¿Querés contarnos, Laura, en qué consiste este derecho que se ganó y cómo se puede hoy en día acceder a ese derecho? Sí, en el año 2014 se comenzó a trabajar justamente por este tema de la justicia social. Yo recuerdo cuando era chica que mi papá me hablaba mucho acerca de la justicia social, de los pilares. Mi papá era peronista y él siempre me hablaba de Perón, de Evita, y yo mucho no entendía ese tema hasta que, bueno, me tocó padecer la injusticia social en cuanto al tema de discapacidad. Y uno de los pilares que tiene la justicia social en términos económicos es el acceso al trabajo y, y mantener el trabajo, porque el trabajo dignifica, ¿no es cierto? ¿Y qué nos pasaba a las mamás de chicos con discapacidad? Nos pasaba que a veces por cuestiones de pedir, por ejemplo, permiso para, para hacer algún trámite en la obra social o permiso para llevar a los chicos a terapia, en las fuentes, o sea, en los lugares donde trabajaban, resulta que se encontraban con una situación compleja que era, primero, pedirle permiso al jefe y otro, que los compañeros no se enojaran porque pedías permiso. Entonces empezamos a notar que un gran número de mamás y papás o tenían que renunciar o se encontraban en una situación más allá de la situación en la que o sea, la situación que vivían con sus hijos, se encontraban también con el peso emocional de tener que o renunciar o cambiar de trabajo, y muchas mamás son cabeza de familia. Entonces, lo planteamos en la legislatura. En ese entonces estaba Silvia Ramos, de San Rafael, también de la línea del justicialismo mendocino, y ella enseguida nomás nos escuchó y se puso a trabajar, y bueno, sacamos adelante, gracias a Dios, ese derecho, que es un derecho en términos una conquista laboral, digamos, o sea, muy vanguardista, porque no hay, en cuanto al tipo de ley que hay acá en Mendoza, no existe en el país, y se han contactado desde otros países, aún de España, se han contactado para consultarnos cómo es la ley que nosotros logramos, la conquista que logramos acá en Mendoza.
Esta ley consiste en que mamás, papás o tutores de niños, niñas con discapacidad, desde el nacimiento, pueden acceder a la reducción de la jornada laboral, que es del 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona trabaja 8 horas, haciendo uso de este derecho, tiene 2 horas de reducción para que pueda dedicar esas 2 horas, pueda dedicarlas a su hijo con discapacidad, presentando el CUT y sin mayores explicación, que eso es muy importante. No tienen que dar explicación porque ya la ley da la explicación del por qué el empleado público necesita esta reducción de la jornada laboral. Puede acceder a este derecho. Yo no hablo de beneficios, hablo de derechos, en su lugar de trabajo. Rige para todos los empleados públicos, docentes, personal de vialidad, de municipio. O sea, es el artículo 54 bis de la ley 58. Ajá. Laura. Sí, dígame. Ese 25% se puede utilizar por día, se puede utilizar todos los días, se tiene que pedir previamente. ¿Cómo es el mecanismo? Si nos cuenta un poquito. Es el 25% de la jornada laboral. Esto quiere decir de que, no es acumulativa, porque en algunos casos les han mentido a las familias, al trabajador, le han mentido diciéndole que no, que tienen que ocuparlo solamente una vez a la semana. No es acumulativo, es todos los días. Puede usarlo todos los días, pero si claro, no lo utiliza, al otro día no puede pedir el 50%. No es acumulativo. ¿Y cómo se solicita? ¿Por una nota? ¿Se le pide una al nota? jefe? Se eleva por año una nota al área de recursos humanos, solicitando, me acojo a el beneficio de la reducción horaria para mamás, madres, padres o tutor de una persona con discapacidad. Se presenta la nota con el certificado médico. No hace falta justificar ni que no hace falta mayor justificación que el certificado. Claro, no tiene que poner si va a ir al médico, si va a faltar a la escuela, ninguna cosa. Él solo solicita el día y nadie le puede preguntar por qué. Sí, la ley habla de cuidados especiales, así que únicamente haciendo mención a que la persona requiere cuidados especiales, no deben preguntar por qué. Pero acá hay algo muy importante y que me llama la atención: la falta de empatía muchas veces en áreas de recursos humanos donde les han hecho problemas cuando presentan esta nota, o donde no se informa. Tenemos un caso muy cercano donde personas que han tenido la necesidad, que incluso han hablado con sus superiores, con sus jefes, para algún tipo de reducción, ya sea para acompañar a sus hijos a centros de rehabilitación, de contar. Recordamos a la audiencia, la persona con discapacidad tiene una mayor dependencia de sus padres, de los tutores, como bien dice Laura, requieren ayuda en muchos casos, para la alimentación. Lo que sucede, Germán, a veces es que en algunas circunstancias, yo supongo, quiero pensar bien, que a veces es por ignorancia, pero a veces es por discriminación concreta. Si una persona ya tiene una certificación de discapacidad, no tiene que andar dando explicaciones, porque a veces hay discapacidades que no son evidentes ni visibles, pero no tiene que andar dando explicaciones a todas las oficinas donde se presenta. Si el certificado ha sido otorgado, es porque alguien lo ha evaluado previamente y ha merituado que esa persona tiene que llevar ese certificado. Entonces no hace falta andar explicando cada vez que, porque uno, que es una pérdida de tiempo, y la otra es porque es innecesario. Francamente es un dato
hasta de índole de intimidad, privado, ¿no? Sí, sí, es realmente últimamente nos encontramos con que como que hay una ideología en contra de todo lo que tenga que ver con discapacidad o beneficios sociales o derechos. Exacto, los cuales lo trasladan despectivamente en planes, en beneficios, en privilegios, cuando la práctica del derecho no es nada más y nada menos que la justicia social. Sin embargo, la justicia social muchas veces deja expuesto la moral ideológica de aquellos que administran el Estado. Bueno, pero un pensamiento bastante retorcido, por ejemplo, pensar que una persona que tiene movilidad reducida tiene un privilegio porque puede estacionar su auto en el primer lugar de una playa de estacionamiento. Cuando es el Estado, es el Estado, por ejemplo, el gobierno actual, que por ejemplo, dice que una persona, un delincuente, tiene rasgos genéticos, que así lo demuestra, esa moral ideológica también traducida a otros colectivos desfavorables, como es el colectivo de las personas con discapacidad, siempre están remarcando el estado de privilegio cuando no sabe administrar los recursos eficientemente para cumplir con los derechos. ¿Y esto a qué me refiero? Que, por ejemplo, en cuanto a la reducción de la jornada laboral, ponerle los 1000 peros a las familias, al trabajador, al empleado público, para que no acceda o cambiarle los horarios, porque eso es lo que hacen como una persecución al empleado público por el hecho de solicitar la reducción de la jornada laboral, que es nada más ni nada menos tener el espacio asegurado y sobre todo el trabajo asegurado para poder llevar a su hijo a rehabilitación, para poder hacer los trámites, que es tremendamente engorroso, o sea que depende del empleado público, depende de una obra social como SEP, que últimamente y burocráticamente es realmente un laberinto sin fin, donde las familias pasan más de 3-4 horas tratando de realizar un trámite y que no sabes hacia dónde vas. Cuando llegas a la obra social, no sabes dónde, o sea, con esto del embudo de la ventanilla única, no sabes hacia dónde ir, a quién preguntar, quién es el referente o quién es el responsable. Entonces, o sea, si por ejemplo el hecho es de tener que dedicarte todos los meses, porque encima esto es otra de las cosas, antes se había simplificado los trámites para realizar, digamos, autorizaciones en planes especiales. Estoy hablando particularmente de OSER. Hoy en día es tremenda la burocracia que existe y eso hace que las familias no puedan acceder o no puedan solicitar los tratamientos o información o un simple, miren lo que les digo, o un simple formulario. Entonces, desde ese espacio, cuando yo hablo de la moral ideológica, es que este gobierno ha convertido muchos derechos en principalmente en el derecho a la salud, lo ha convertido en un bien de cambio y que cada vez se ha ido achicando, se ha ido ajustando, y eso hace que la burocracia haya ido creciendo, pero que traducido en las familias hace que cada vez la carga del acceso para poder acceder a los tratamientos que se necesitan, a la medicación que necesita a la persona para tener una mejor calidad de vida, cada vez es más difícil. Y eso, traducido en lo que es la justicia social, se traduce en injusticia social, porque es el mismo Estado el que pone barreras, el que pone obstáculos para que esa persona que con discapacidad pueda desarrollarse plenamente en la sociedad. Está bien lo que dice Laura.
A lo mejor haciendo cumplir esa otro derecho que hay del cupo laboral para las personas con discapacidad, los que trabajan en cada lugar, si tuvieran al lado una persona que tuviera esa condición, podrían saber de qué se trata, podrían darse cuenta y tener alguna acción de revisión de su pensamiento y alguna actitud más solidaria o más empática, ¿no? A veces... Pienso yo desde la ignorancia que Sí. a lo mejor podría servir también para eso, ¿no? Sí, sí, Eh, sin duda. La no discriminación, o sea, la inclusión es una práctica y cuando es el Estado el que excluye, la práctica, digamos, en los Claro, distintos... queda avalada, claro. Exacto, exacto. Y lo mismo, como usted dijo al principio, cuando esto se traduce en discurso o en planteo de alguna autoridad que es de referencia, porque quedan habilitados los otros que no tienen argumento para actuar de esa manera, ¿no? Sí, es así o sea, y no solamente eso, sino que después se ve reflejado en los distintos, digamos, en las distintas áreas del Estado. Por ejemplo, ese pensamiento, por eso vuelvo a insistir en la moral ideológica del gobierno, cuando, perdón, luego se ve traducido en la educación, en el acceso al trabajo, en el acceso a la vivienda, donde estos últimos años en educación cada vez se nota más rechazo a recibir a los chicos con discapacidad en las escuelas comunes. Hoy la muletilla no estoy capacitado para atender o para aceptar un chico con discapacidad tiene más fuerza, donde por ejemplo un chico, o sea, las personas con discapacidad tienen garantizada la educación desde los 14, o sea, esto en la escuela de formación integral, que va desde los 14 a los 21 años, y ahora a los 19 años les están diciendo a los chicos que se busquen un lugar. Cuando la ley misma garantiza el trayecto educativo entre los 14 y los 16 años. Esto particularmente por el caso de un niño que hemos estado siguiendo, las mamás, porque justamente a un joven de 19 años le pidieron que el año que viene no siga en la escuela porque ya ha hecho los 6 años y la mamá no entendía nada y el chico quiere seguir en la escuela porque es un espacio donde él, además de capacitarse, también tiene su grupo de pares. Y eso, o sea, como que no importa. Por otro lado, en San Rafael han cerrado un vespertino, digamos, o sea, digámoslo de esa forma, porque los chicos las personas con discapacidad exceden los 21 años. Pero no se tiene en cuenta, digamos, la relación de las personas con discapacidad que hace años que vienen trabajando ahí, en la escuela, ahora se me ha perdido, Germán, a ver si me ayuda. Bien, es en Felles Esperanza de San Rafael, que bueno, vamos a hablar pronto de ese tema. Hablamos ayer con el director, nos pidió un poco de tiempo, ya que está negociando con las autoridades de la DGE, pero sí, por cuestiones de edad, peligra la continuidad de Felles, esa institución educativa del sur mendocino. Claro, o sea, eso en educación, pero también, por ejemplo, tenemos en el área del acceso al trabajo, por ejemplo, el Estado está obligado, por ley, está obligado a cubrir un cupo de al menos un 3% de personas con discapacidad en la administración pública, y sin embargo, ese cupo no se cumple. No ocurre en absoluto. Claro. Eso es lo que yo decía, si lo cumplieran, que en todas las oficinas tuvieran la posibilidad de trabajar junto a personas que tienen alguna discapacidad, podrían darse cuenta lo que sucede en forma cotidiana, de tal manera después cuando reciben algún pedido en cada oficina o ven lo que está sucediendo, se entiende cuál es la situación que pasan, porque no es lo mismo
tener una persona a cargo que no tenerla. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, así como se da en las mismas oficinas donde ponen reparos para que ese derecho sea válido y se cumpla, cuando uno va a realizar un trámite a otro lado, también sucede. Entonces es una cadena imparable solo porque la gente o ignora que existe ese derecho o directamente no quiere que se acceda porque sí, incumple de todos modos, porque la no ignorancia quiere. incumple, porque la ignorancia tampoco exime No se de puede, cumplir la ley. No se claro, puede no se puede argumentar alegar en su ignorancia. propia defensa. No, Sí. absolutamente. Así que Claro. es el Estado quien debe, además, cumplir mejor que nadie, porque desde el Estado es donde surgen justamente las legislaciones. Claro. Por supuesto. A lo mejor las oficinas encargadas sobre los temas de discapacidad del Estado provincial debieran hacer una campañita, un recordatorio, refrescar la información, hacerla circular. A lo mejor, digo. Es el deber ser, pero resulta de que acá en la provincia cada vez parece que la invisibilización de las personas con discapacidad es como una política de Estado. Y esto se ve traducido justamente en la falta de acceso que tienen las personas, las familias, acá en Mendoza, porque por ejemplo, si van al NOTI, las familias tienen que deambular para solicitar, digamos, por ejemplo, sesiones de kinesiología. En la obra social OSEP, es como les digo, hay un embudo donde no se informa de forma adecuada a las personas con discapacidad o a las familias para el acceso a los servicios que presta la misma obra social. En cuanto a la escuela, inician las clases y si no vienen con el acompañante terapéutico o un asistente, el niño o niña no puede acceder. Entonces, bueno, la justicia social acá en Mendoza hay que trabajarla y hay que militarla todos aquellos que creemos en ella y que queremos realmente una sociedad más. Bueno, y sirve este espacio justamente para darle cumplimiento, para insistir y para no cesar en el reclamo de que se cumpla con la legislación y que se consagren los derechos. Bien. Germán. Bueno, yo agradecerte, Laura, y a toda la red de madres de hijos con discapacidad. Pasar en limpio por última vez para quienes nos estén escuchando y se suman. Los empleados públicos que tienen a un hijo con discapacidad tienen derecho a una reducción de la jornada de trabajo de un 25%. Quienes quieran hacerlo valer se comunican con nosotros, con la radio, con portada.com.ar, y bueno, los vamos a orientar junto con Laura de cómo acceder a este derecho. Les mando un abrazo grande y bueno, nos volveremos a ver la semana que viene. Nos volveremos a ver. Muchas gracias, Laura y Germán. Muchas gracias a Laura Triviño, a Germán Ejarque, contador que no quiere serlo, de portada.com.ar.